Un viaje por la historia de la Edad Media a la era moderna, por Zuleika González e Iris Vidor. A continuación hablaremos sobre los eventos históricos que tendrán repercusión para el comienzo de la era moderna. Los mismos son el cristianismo, islam, cisma de Oriente, Tierra Santa, las cruzadas, musulmanes versus cristianos, Tomás de Aquino y su filosofía y nacimiento de las universidades. La Edad Media comienza en el año 711 después de Cristo, siglo VIII. Irán ocurriendo eventos históricos que tendrán repercusiones para el comienzo de la era moderna y hasta nuestros días. Para ese entonces, el cristianismo había recorrido sus primeros 600 años de historia y para este momento ya era la religión del Imperio Romano y por lo tanto la religión política más importante de Europa junto con el Islam. La Iglesia cristiana será el eje de toda la cultura europea. Mahoma predica el monoteísmo en la península de Arabia y el Islam se expande por toda Arabia y Oriente. Árabes, turcos y persas se convierten a la nueva religión. El Imperio Romano, después de la conversión de Constantino en la antigüedad, hace del cristianismo una religión de Estado y la lleva a todas sus provincias y la expande por toda Europa. Roma será el centro administrativo y la ciudad capital de la religión de origen judío. La religión del Islam crece rápidamente y se extiende por toda la península arábiga, del oriente, incluyendo Tierra Santa y África, y llegando hasta la península ibérica, siendo invadida por musulmanes, quienes estuvieron allí por más de 700 años, hasta ser expulsados por la reina Isabel la Católica en 1492. En el siglo XI se da el cisma de Oriente. Esto es cuando la Iglesia cristiana oriental rompe con Roma. Roma será heterodoxa y Oriente ortodoxo. Existirán dos imperios con la misma religión, pero con versiones distintas del dogma, el romano y el bizantino. Los árabes invaden la zona de Palestina, vieja zona controlada por los romanos, que ahora son cristianos, y la llamada Tierra Santa se ve en disputa entre europeos cristianos y orientales musulmanes. Ahora viajaremos a la era moderna, donde abarcaremos algunos temas como lo son el humanismo, el renacimiento, avances científicos, descubrimientos geográficos y monarquía, digamos. El Renacimiento. Periodo artístico intelectual. Surgió en Italia en el siglo XIV y se extendió por Europa hasta el siglo XVI. Las características esenciales eran su admiración por la antigüedad greco-romana. Sus principales exponentes están en el campo de las artes, aunque también se produjo la renovación en la literatura y las ciencias naturales y las humanas. El nombre Renacimiento se utilizó porque este retomó los elementos de la cultura clásica. Además, este término simboliza la reactivación del conocimiento y del progreso tras siglos de estancamiento, causados por la mentalidad dogmática establecida en la Europa medieval. El Renacimiento planteó una nueva forma de ver el mundo y el ser humano, el interés por las artes, las políticas y las ciencias, cambiando el teocentrismo medieval por el autopocentrismo renacentista. Cambios intelectuales proporcionados por el humanismo que se dio en Florencia, Italia, un movimiento artístico basado en nuevas formas de expresión del mundo clásico e incorporado, en los que incorporaban el desnudo humano, la perspectiva mediante la escultura y la pintura. La arquitectura renacentista se caracteriza por ser un momento de ruptura en la historia de la arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico, mientras que por el contrario busca su inspiración en una interpretación propia del arte clásico. Algo que caracteriza este movimiento es la nueva actitud de los arquitectos, que pasaron del anonimato del artesano a una nueva concepción de la profesionalidad, marcando en cada obra su estilo personal. Se consideraban a sí mismos y acabaron por conseguir esta consideración social
como artistas interdisciplinares y humanistas, como correspondía a la concepción integral del humanismo renacentista. La arquitectura del Renacimiento estuvo bastante relacionada con una visión del mundo durante este periodo sostenida en dos pilares esenciales, el clasicismo y el humanismo. Reaparece el arco de medio punto, las bóvedas de canon y de aristas. Aparecen las columnas adosadas con capiteles clásicos, los fustes lisos, los pilares cuadrados decorados, los techos artesonados. En exterior, los edificios están frecuentemente coronados por una balaustrada y sobre ellas se colocan estatuas. Destacan como representantes de la arquitectura de esta época Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti, Donato Bramante y Miguel Ángel. La pintura renacentista. La pintura renacentista abarca el periodo de la historia del arte europeo entre arte de la Edad Media y el arte barroco. La pintura de esta época está relacionada con el renacimiento de la antigüedad clásica, el impacto del humanismo sobre artistas y sus patronos, nuevas sensibilidades y técnicas artísticas, y en general la transición entre el periodo medieval y los comienzos de la Edad Moderna. Los logros significativos ocurrieron alrededor del año 1400 tanto en la Italia como en el norte de los Alpes. El arte de Masaccio y los escritos de León Battista Alberti ayudaron a establecer la perspectiva lineal y la idealización del cuerpo humano como las ideas principales de la pintura renacentista italiana a principios del siglo XV. Al tiempo se produjo en el norte la pintura gótica, que también se ha considerado de renacimiento nórdico. El breve alto renacimiento, centrado en torno a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael en Florencia y Roma. Fue una combinación de los logros italianos, mientras que artistas como Alberto Durero llegó a un nivel similar de innovación artística e intelectual a la Europa septentrional. Algunos de los protagonistas del Renacimiento lo son Sandro Botticelli, con el nacimiento de Venus, Leonardo da Vinci, con la Gioconda, el hombre de Vitruvio y la última cena, Miguel Ángel Buonarroti, la creación, Rafael Sanzio, la escuela de Atenas. En 1493 los turcos musulmanes invaden Constantinopla y se quedan con la ciudad. La ciudad está en manos de turcos. Los europeos ahora no tienen paso para Asia a través del Mar Negro y deben pagar los impuestos turcos. Esto obliga a los europeos a buscar una ruta marítima para llegar a Asia que evada todas las complicaciones del paso por tierra. Los turcos y árabes controlan las rutas comerciales que van desde Europa a Extremo Oriente. Los precios de las mercancías, como la sede de las especies, encarecen y los europeos se ven obligados a buscar nuevas rutas no terrestres, marítimas, que lleguen a Asia, en las cuales no tengan que pagar los impuestos de los árabes y turcos. O sea, los europeos quieren llegar a Extremo Oriente sin tener que pasar por tierra y tener que enfrentarse al poder de los árabes y los turcos, que están unificados religiosamente por el Islam. Colón quería intentar la ruta del oeste, pero para ello necesitaba que alguna monarquía le auspiciara el viaje, que era muy costoso. Le pidió auspicio al rey Juan II del Reino de Portugal, pero este se negó. Colón se había leído las cartas de Toscanelli y los libros de Marco, por lo que piensa que la distancia es menor y pide entonces auspicio a la corona de Castilla. Después de muchas negativas, Isabel I le da el dinero y firman el documento de las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492, las cuales están marcadas por un fuerte tinte mercantilista. En ellas está completamente ausente la finalidad misionera o de conquista, lo cual es perfectamente razonable, habida cuenta de que el viaje que se plantea es por el momento eminentemente comercial y aún se desconocía lo que Colón podría llegar a encontrar al cabo de la expedición.
El fin de la Edad Media provocó un debilitamiento en la Iglesia Católica. Sin embargo, el debilitamiento católico dio paso a las monarquías y a nuevas tendencias religiosas cristianas. Fue el movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania en el siglo XVI, que llevó un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación del protestantismo. El origen de esta fractura es la protesta frente a los abusos y desviaciones de la jerarquía de la Iglesia. Comenzó con Lutero a principios del siglo XVI, pero tuvo lugar en casi toda Europa. Este periodo está marcado por persecuciones y guerras de religión entre las distintas confesiones. La Contrarreforma es la respuesta de la Iglesia al protestantismo. Significó un cambio profundo en las costumbres y un reafianzamiento de ciertos aspectos doctrinales. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas por las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, especialmente con respecto a las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristiandad. El movimiento recibió posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de revitalizar el cristianismo primitivo. La Reforma Protestante dependió del apoyo político de algunos príncipes y monarcas y para poder formar iglesias cristianas del ámbito estatal, posteriormente iglesias nacionales. Los grandes exponentes de la Reforma Protestante fueron Martín Lutero y Juan Calvino. El protestantismo ha llegado a constituir la tercera gran rama del cristianismo, con un grupo de fieles que actualmente supera los 500 millones y que se expande rápidamente en América Latina, Asia y África.